Buenos días. Miren que tenemos la mesa del Señor. Algunos dicen la cena del Señor. La mesa del Señor, decía el apóstol Pablo. Lo cierto es que vamos a no solo recordar, que vamos a disfrutar de la comunión de su cuerpo, de la comunión que genera su sacrificio entre nosotros, y vamos a disfrutar también de unos ricos panes que hizo David. Está concentrado con su mate. David, gracias por el amor y el cuidado también que nos expresás. Se levantó muy temprano para hacer los panes. No sé si alguno vio en el grupo, a las 6 de la mañana ya estaba él cocinando. Gracias, David. Damos gracias a cada uno por su vida, por su participación, por lo que cada uno representa. ¿Sabían que cada uno de ustedes es valioso? Decirle al que está al lado, sos muy valioso para Dios y también para mí. Gracias por el valor. Valoro lo que tenés. Decirle, te valoro. A veces nos cuesta decir eso, sobre todo con los más cercanos, pero gracias a Dios por el valor que depositó en cada uno de nosotros. Queremos valorar, reconocer lo que Dios puso en cada uno y también valorarnos unos entre otros. Si no fuera por cada uno de ustedes, más cerca no tendría razón de ser, porque la iglesia no tendría razón de ser, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Así que no te sientas como descolocado, sos parte del cuerpo. Decirle al que está a tu lado, sos parte del cuerpo. Y yo también. Somos parte del cuerpo de Cristo. Bien, bueno, ¿cómo arrancaron este mes? Sé que algunos o varios están atravesando algún tipo de situación, o todos atravesamos algún tipo de situación, pero sepan que Dios, que es nuestro Padre eterno, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él tiene cuidado de nosotros. Hoy a mí me gusta confirmar por medio de las canciones. Yo de hecho no sabía las canciones, ni tampoco los que cantan saben lo que iba a predicar, pero hubieron palabras muy claves desde las canciones hasta las oraciones en el tiempo de canción que confirman lo que hoy vamos a comenzar a hablar. Y digo vamos a comenzar porque esto va a continuar no solo creo que la semana que viene, sino posiblemente el mes que viene también. Así que preparémonos. Hoy voy a hacer la introducción para un tema que Dios mediante, no sé cuándo terminará, esperemos que sea dentro de este año. Bueno, no quiero hacer demasiada expectativa. Semana que viene ya veo, cambio el tema, no, es un tema que vamos a desarrollarlo, pero quiero simplemente a modo de conexión para que entendamos que lo que venimos hablando está conectado con lo que estuvimos hablando el mes pasado o el tiempo atrás. Nosotros hablamos un poco acerca de que muchas personas están atravesando en este tiempo. Quizás nos pase a nosotros, quizás lo vemos en gente que nos rodea, pero estamos viendo que mucha gente está atravesando como un cansancio, pero no físico, sino un cansancio del alma, una aflicción, un desgaste, como que la vida pesa. Por eso lo que cantábamos al principio, lo que mi esposa oraba, acerca de que Jesús tiene cuidado de nosotros y que nosotros echemos nuestras cargas sobre Él, nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero lo que estuvimos hablando es que este cansancio del alma no viene generalmente por lo que hacemos, sino que viene de cómo hacemos lo que hacemos. Quizás no sea el trabajo, sino cómo estás afrontando el trabajo que haces. Quizás no sea el problema la familia, sino cómo estás
desde dónde estás gestionando lo que vivís en la familia. Entonces lo que estuvimos hablando mucho este tiempo es la fuente desde donde nosotros hacemos lo que hacemos, la fuente de nuestra energía, la fuente de nuestra fuerza, y hablamos por eso de la gracia de Dios, porque como bien oraba y nos ministraba Mariela, la gracia de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida diaria. La gracia de Dios no es simplemente lo que recibimos para recibir a Cristo y recibir salvación para que un día nos vayamos con Él, porque esto es lo que la religión nos sembró, que la salvación es algo para un día, cuando nos muramos, y mientras tanto vivimos acá nuestra vida de manera miserable. Pero en realidad la vida que Dios diseñó y la gracia de Dios no solo es para darnos salvación eterna, sino es para darnos una vida plena y abundante acá en la tierra. Por eso las Escrituras dicen que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. El conocimiento de Dios no comienza en la eternidad. El conocimiento de Dios comienza acá, ahora. Por eso la vida eterna no comienza en la eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La vida eterna comienza conociéndolo a Él, y eso es aquí y ahora. Y eso es lo que nos produce, y no me quiero anticipar, esta vida abundante. Tengo unos pasajes y tengo una versión ahora para los que les gustan las versiones. Encontré unos pasajes en la traducción contemporánea de la Biblia que están buenísimos. Igual la del mensaje está muy buena. La versión también Pasión, bueno, entre otras. Pero no quiero anticiparme, quiero hacer esta introducción. Que esta manera de vivir nuestra vida diaria, entre presiones, entre exigencias. ¿Cuántos se sientan un poco presionados por las situaciones, por la economía, la salud, la familia, los hijos? Bueno, las cosas de la vida. Si alguno no está presionado, bueno, al final puede orar por nosotros y nos explica cómo. Los demás sabemos que hay presiones. El problema es que cuando nosotros no sabemos gestionar nuestra vida diaria desde la gracia de Dios, estas presiones que tenemos normalmente nos agobian, nos aplastan. Y se traduce también a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. Vivimos nuestra relación con Dios como afligidos, y nos relacionamos con Dios solamente para orar incluso desde la aflicción como alguien que no tiene quien lo ayude. Ignoramos la realidad de quiénes somos y de quién es nuestro Padre. Entonces, eso cambia mucho en el día a día como nosotros vivimos. Dios no es solamente alguien que responde a nuestras aflicciones o a nuestras necesidades. Dios es primeramente nuestro Padre que quiere relacionarse con sus hijos y que le conozcamos y que podamos vivir desde esa realidad. ¿Cuántos saben que los que tienen hijos en su casa le piden permiso para abrir la heladera? ¿A quién los hijos le piden permiso para abrir la heladera? Van, se sirven. De hecho, comen más de la cuenta. Hay que cuidar lo que se pone en la heladera porque van y se sirven. Bueno, de hecho, muchas veces nosotros estamos ahí con Dios como rogando, como si fuera que... Y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y a veces el no conocerlo a Él, el no conocer lo que hay en nuestra casa, el no conocer la provisión que tenemos en Él, hace que nosotros estemos como viviendo como mendigos y no como hijos. Pero Dios primeramente quiere que nosotros accedamos a la abundancia de la provisión que hay en el Espíritu, para que desde el interior podamos vivir plenamente, con la confianza de que en Él tenemos lo que necesitamos, con la confianza de aunque puedan faltar algunas cosas afuera, a su tiempo, Dios siempre nos dará lo que necesitamos. A veces somos como los hijos pequeños que quieren coca, quieren chocolate, y los papás tienen que regular, no pueden darle todo lo que los hijos quieran.
Los papás necesitan regular qué es lo que le van a dar a sus hijos pequeños. Y a veces nosotros somos así. Pensamos que sabemos mejor que Dios lo que necesitamos y le pedimos a Dios todo lo que necesitamos. Y si Dios no nos responde es porque Dios no nos escucha. Y no entendemos que Dios primeramente es nuestro Padre y es un Padre bueno sobre todas las cosas, que no nos dará lo que nos haga daño, que no nos dará lo que nos haga mal. Así que esta manera de vivir muchas veces presionados, exigidos, apurados, se traslada a nuestra vida espiritual. Pero lo que nosotros estuvimos viendo que el diseño de Dios para nuestra vida es que podamos tener descanso. Aunque tengamos muchas cosas para hacer, porque no es que no vamos a tener responsabilidades. Es como si los padres digan, bueno, ya no tengo que levantarme a la madrugada para cuidar a los hijos, que los hombres ya no tengo que trabajar, que sí hay responsabilidades. Pero cómo se viven esas responsabilidades con la fuerza interior que Dios te da es muy diferente a si no tenemos esa fuerza interior que es la gracia de Dios en nosotros. Eso lo cambia todo. Decir al de lado, la gracia de Dios lo cambia todo. Cambia el día a día. Cambia el día a día. ¿Cuántos reconocen que necesitan más gracia para vivir su día a día? Todos lo necesitamos. Señor, danos gracia para vivir nuestro día a día. Pero lo que estuvimos hablando, que la gracia que Dios nos da, que la gracia es la vida de Cristo en nosotros. La gracia de Dios es la vida de Cristo en nuestro interior, que Dios nos imparte cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. La gracia de Dios es la vida del Espíritu que Dios implanta por su Espíritu en nuestro espíritu cuando le recibimos a Dios. Esa vida de Cristo es la gracia de Dios. Y cuando la gracia crece es porque la vida de Cristo está aumentando en nuestro interior. Y esa gracia, como decía al principio, se disfruta, permite que nosotros disfrutemos a Dios. No que vivir la vida sea una carga pesada, sino que sea un deleite, aunque tengamos problemas. Para la mente humana esto es imposible, porque la mente humana, gobernada por el alma, la naturaleza humana caída, piensa que todo tiene que estar resuelto para estar bien, para estar en paz, para estar en descanso. Pero la vida que Dios tiene te permite vivir en descanso aunque tengas problemas. Y esto es espectacular porque imagínense que nuestra vida está cargada de situaciones difíciles. No podemos, Jesús nos prometió una cosa, en el mundo tendrán aflicción. Sin embargo, muchas personas o muchos creyentes aún fueron atraídos a la iglesia diciendo, Dios te va a solucionar todos los problemas, venía a la iglesia. No sé a cuántos le atrajeron hacia la iglesia, pero quiero decirte que te mintieron. Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Ahora, la diferencia es que aunque haya aflicciones, cuando tenés a Cristo, podés transitar por encima de esas aflicciones. Entonces, las aflicciones ya no te detienen, los problemas ya no te detienen, podés aún disfrutar de la vida y podés disfrutar de tu comunión con Dios, aún a pesar de que estás pasando momentos difíciles. Por eso, Dios, si tuviera que vivir en un país, viviría en Argentina. No. Porque acá está. No. Por eso Dios nos está entrenando en Argentina. Y a muchos, seguramente Dios después se esparcirá por algunas naciones para llevar de lo que hemos aprendido aquí, ¿no? Porque Dios nos está haciendo crecer. Ahora, lo que la vida de Cristo produce en nosotros es descanso para el alma. Y esto es lo que decía mi esposa al principio. Descanso para el alma. Y quiero leerles este pasaje que fue nuestro pasaje base, pero simplemente para recordarles. Me gustaba más la versión, el mensaje, pero yo lo voy a leer en la NTV. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Mateo 11, versículo 28 y 29. Dice así, la NTV. Luego Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo
les daré descanso. Déjenme enseñarles y encontrarán descanso para el alma. Yo lo resumí ahí. Déjenme enseñarles y encontrarán descanso para el alma. ¿Cómo un alumno aprende? Voy a citar, no está ahora, pero voy a citar a la persona que me lo enseñó, que es mi suegra, que por cierto se está recuperando, está muy bien, y está orando más que nunca por nosotros. Le digo, usted tiene que orar, así que está orando por todos nosotros, por las personas que no solo de la congre, sino también fuera de la congre. Ella es nuestra intercesora, y ella dice, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. El maestro aparece cuando el alumno está preparado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Dios nos quiere enseñar cosas y Él es nuestro mayor maestro. Jesús es nuestro maestro. Él es quien nos enseña. Por eso la Biblia habla mucho de María, que se sentó a los pies y elogia a María y no a Marta. Marta estaba haciendo muchas cosas, muchas tareas, pero elogió a María porque ella se sentó a los pies del maestro para aprender. ¿Cuándo aparece el maestro? Cuando el alumno está preparado. ¿Cuándo Dios puede enseñarnos? Cuando nosotros tenemos un corazón enseñable, cuando estamos dispuestos. ¿Y cuál sería la actitud de un alumno que está dispuesto a aprender? Si tiene que ir a una universidad, acá tenemos estudiantes, primero es ir, ¿no? Ir a donde está el maestro, ir a aprender del maestro. Entonces, por eso nosotros necesitamos ir con Dios para aprender de Él, para que Él nos enseñe a encontrar descanso para el alma. Por eso creo que necesitamos todos aprender más de nuestro Señor. Todos necesitamos ir más con Él para aprender cómo encontrar descanso para nuestra alma. Por eso muchos no encuentran descanso para su alma, porque nos está faltando ir con el que sabe cómo vamos a encontrar descanso para el alma, para nuestro día a día. Entonces, si estás cansado en tu alma, una buena siesta, unas buenas vacaciones no te van a servir. Si estás cansado en el alma, necesitas ir a los pies del Maestro. Y todos necesitamos eso, ir a los pies del Maestro continuamente para encontrar descanso para nuestra alma. La vida que Jesús nos llamó a vivir no es una vida forzada, no es una vida de obligación. Yo no le pedí a David que se levante a las 6 de la mañana para hacer el pan. Yo no le pedí a Raquel, las chicas que estaban preparando todo para la escuela dominical de los chicos, ahora están haciendo una actividad práctica donde están por cocinar también. No sé cómo van a venir, pero bueno, los papás ya estaban anticipados que se preparen. Pero digo, nadie les pidió, nadie les esforzó, levantamos un teléfono y tenés que venir. No, la vida que Dios nos propone no es una vida que se vive forzada, es una vida que se vive voluntariamente y que se disfruta y que se debe disfrutar. Si no estás disfrutando la vida con Dios, te estás perdiendo de lo mejor. Yo reconozco que muchas veces necesito ir más para descansar más en Él y para disfrutar más. A veces las tareas, las obligaciones y las responsabilidades hacen que nos desenfoquemos un poco. Pero necesitamos volvernos continuamente a mirarlo a Él. Necesitamos dejar la función de Marta para tomar el rol de María y sentarnos a sus pies para aprender de Él. Ahora, esta vida que Cristo nos imparte en nuestro espíritu nos impulsa a alcanzar una vida plena. Y acá quiero leerles esta versión que les anticipé, que les estoy haciendo propaganda. Les cuento que no tengo ninguna comisión, debería tenerla. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, en la versión traducción contemporánea de la Biblia. Es la TCV, traducción contemporánea de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 12. Y fíjense lo que dice acá. Quien tiene a Jesucristo posee la vida verdadera. Quien tiene a Jesucristo posee la vida verdadera, la cual permite el desarrollo pleno de todas las capacidades espirituales, emocionales, físicas, éticas y más. Aquel que no tiene a Jesucristo carece de esta vida plena. Me gustaría que lo leamos juntos. Quien tiene a Jesucristo posee la vida verdadera, la cual permite el desarrollo pleno de todas las capacidades espirituales, emocionales, físicas, éticas y más. Aquel que no tiene a Jesucristo carece de esta vida plena. La gracia de Dios es esta vida, la vida de Jesucristo en nuestro interior, que nos capacita, que nos da la fuerza, la capacidad que no es humana ni natural, para desarrollar todas estas esferas de nuestra vida. La vida de Cristo, que es la gracia de Dios en nosotros, la vida de su Espíritu, es la que nos permite desarrollar plenamente las capacidades espirituales, emocionales, físicas, éticas y más. Sin la gracia de Dios, sin la vida de Cristo en nuestro interior, sin la comunión con el Espíritu Santo, carecemos de posibilidades de desarrollar esa vida en nuestro interior. No hay chances. Esa es la lucha y la puja entre la razón y la naturaleza caída, que es la naturaleza caída, que es lo que Adán sufrió en el principio, que él se desconectó de la vida de Dios. Al desconectarse de la vida de Dios y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, él se desconectó de la gracia de Dios, de la vida de Dios, que era la que le permitía vivir en otra realidad y en otra dimensión. Nosotros, por medio de Jesucristo, por eso Jesucristo, el postrer Adán, que vino a recuperar lo que se había perdido, vino a recuperar ese vínculo con Dios que Adán perdió en el principio y que todos los hombres que le sucedieron tampoco tuvieron acceso, que era esa vida con Dios en el interior. Jesucristo tuvo que morir porque el hombre no podía acceder a Dios por su propia cuenta. Después, hoy no lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a ir desarrollando porque Dios le dio la ley al hombre como un maestro que iba a conducir a Cristo, pero ese maestro simplemente era un maestro que iba a conducir a la gente a aquel que sí iba a permitir el acceso real a Dios. La gente antes de Cristo, en el antiguo pacto, no tenía acceso a Dios directamente. Dios no vivía en su interior. Esto lo logró Jesucristo. Y uno de los mayores engaños de las tinieblas en nuestro tiempo no es que Dios no habita en nosotros, sino que nosotros ignoremos que Dios habita en nosotros que le hemos recibido. Porque quien ignora que Dios le habita, también vive como si Dios no le habita. Y eso es muy triste, porque es vivir como mendigo cuando eres millonario. Es vivir como pobre cuando fuiste enriquecido. Pero esto es algo que debe alumbrarse en nuestro espíritu y lo hace el Espíritu Santo. No es una obra natural. Por eso, por más que nos esforcemos, por más que podemos venir todos los días a la congregación, pero no es el esfuerzo en sí. Sí, nosotros tenemos que hacer una parte,
pero el acceso a Dios depende pura y exclusivamente de la obra de Jesucristo, y ahora lo vamos a ver, y de la comunión con el Espíritu. Es Él el que nos da acceso. No es que yo puedo entrar a la presencia de Dios porque sí, no es la actitud. Podés entrar porque Dios te abre camino, porque Él te abre el entendimiento, Él te abre los ojos del Espíritu. Podés entrar a ver esa dimensión. Podemos conocer a Dios no porque oremos mucho, no porque leamos mucho la Biblia, no porque congreguemos, porque sirvamos mucho. Podemos entrar porque el Espíritu Santo nos habla, y eso es la gracia de Dios. Sin eso no lo podemos hacer. Entonces nadie puede jactarse y decir, no, lo que pasa es que yo tengo unas revelaciones porque yo oro mucho, porque esa es la jactancia que produce la religión. La religión produce eso, produce que cuando haces mucho te jactas porque crees que mereces algo. Eso es lo que Dios nos está limpiando de la religión. No quiere decir que no vamos a hacer cosas, pero más adelante vamos a ir explicando que lo que hacemos va a salir de un corazón agradecido, no de un corazón que está buscando aprobación, no de un corazón que se jacta por lo que hace. La Biblia habla del publicano y del fariseo. El fariseo que dice, gracias Señor, porque no soy como el resto de los pecadores. Yo ayuno, oro, diezmo, hago esto, lo otro. Y el publicano, el pecador, dijo, Señor, perdóname, porque no merezco. Y sin embargo la Biblia cuenta que Dios escuchó la oración del que se reconoció necesitado, del que se reconoció pecador, y no de aquel que se jactaba por las obras. Este es el ejemplo claro entre las obras de la ley, la justicia propia, que produce orgullo, y las obras que produce la gracia, que nos da acceso, y nosotros estamos agradecidos con Dios porque no es por lo que nosotros hacemos, sino es por lo que Cristo hizo. Ahora, quiero entrar al tema de hoy. Y a menos que se hayan filtrado mis apuntes, Mariela lo dijo bien. Ella dijo dos palabras, conciencia, y dijo otra palabra que también la vamos a ver ahora, pero la clave de lo que hoy vamos a ver es la conciencia de la vida de Dios en nuestro interior. Vamos a comenzar a hablar de este tema, no sé cuándo lo vamos a terminar, hay mucha tela para cortar, diría una costurera, pero vamos a comenzar a ver la importancia que tiene la conciencia de la vida que Dios depositó en nuestro interior, porque si la ignoramos, no podemos disfrutar de esa vida. Si la ignoramos, no podemos disfrutar de los beneficios que nos da la vida de Dios en nuestro interior. Vamos a ver que vivimos nuestra vida y el resultado de cómo vivimos nuestra vida es de acuerdo a la conciencia de la vida de Dios que tenemos. Cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida o cómo estamos viviendo nuestra vida es el resultado directo de la conciencia que tenemos de la realidad de Dios en nuestro interior. Por eso el tema de la conciencia es un tema muy importante. Si bien en algún momento, el año pasado, hace casi un año más o menos, tratamos un poco, pero ahora vamos a profundizar, porque la conciencia no es un tema menor. Y esto no es algo que lo estamos hablando solo nosotros. Dios está hablando de la conciencia, y la conciencia limpia que nos permite tener un conocimiento de la realidad de Dios que está en nuestro interior si lo hemos recibido. Ignorar, no ser conscientes de que Dios nos habita, no nos permitirá vivir como Dios quiere nuestra vida acá y ahora. Por eso todos necesitamos que nuestra conciencia siga siendo alumbrada por la acción del Espíritu Santo, y esto es continuo. Esto no es, nadie se gradúa de esto. Nadie llega a un punto donde dice, ya está,
ya mi conciencia se alumbró, ya conozco a Dios. No, esto es algo que va a ser permanente, continuo, hasta que Él vuelva, hasta el día que nos vayamos con Él. Si alguno está anotando y quiere anotar, la calidad de la vida que vivimos está directamente relacionada con la calidad de nuestra conciencia. La calidad de la vida que hoy vivimos está directamente, por eso lo que necesitamos es pedirle a Dios, Señor, alumbrar nuestra conciencia. Señor, alumbrar nuestra conciencia en todo, cómo criar a los hijos, cómo trabajar, qué negocios hacer, cómo vivir mi vida, cómo relacionarme con las personas, cómo manejar los recursos. Todo es un asunto de conciencia. Cuanto más conciencia tengamos de la vida de Dios en nuestro interior, viviremos una vida más plena. Amén. La calidad de nuestra conciencia la determina el mantenimiento de una conciencia limpia. La calidad de nuestra conciencia que va a determinar la calidad de nuestra vida, pero la calidad de nuestra conciencia la determina el mantenimiento de una conciencia limpia. Y esto es algo que es tarea nuestra. Por eso quiero que comencemos en este tema leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Lo voy a leer también en la traducción contemporánea de la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Traducción contemporánea de la Biblia. Creo que la había pasado. Hebreos 9, versículo 13 al 14. Dice, porque si la sangre de animales, ahí está hablando del antiguo pacto, si la sangre de animales como de las cabras y de los toros, cuando se rocían las cenizas de una ternera y otros ritos de purificación, ya representaban una santificación de la carne externa. En otras versiones también lo dice, o sea, que los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, que hacían los sacerdotes y sumos sacerdotes, limpiaban, expiaban, o sea, perdonaban a las personas de sus pecados externamente. O sea, las personas cuando pecaban estaban ceremonialmente impuras, entonces no podían adorar a Dios. Y los sacrificios que hacían los sacerdotes era para limpiarlas de esos pecados. Pero esto era externo, no era interno, no tocaba la conciencia. Entonces se tenían que hacer una y otra vez, porque el hombre, como no se limpiaba internamente, volvían a las mismas cosas. Dios los limpiaba, el sacerdote ofrecía el sacrificio, y las personas eran aceptadas delante de Dios temporalmente, porque volvían otra vez a lo mismo. Pero esto cambia, y fíjense acá, la realidad del nuevo pacto, que es a través de la sangre de Cristo. Dice el versículo 14, la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más que ¿qué? Que los sacrificios de animales, de la sangre que derramaban, de los toros, de las cabras y los sacrificios que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto. La sangre de Cristo puede hacer muchísimo más, es mucho más poderosa y significativa. Y dice, Él, Jesucristo, se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho y purifica nuestro ser por completo para que así podamos adorar al Dios viviente. Repito la última parte, el sacrificio que Él ofreció a Dios como sacrificio perfecto por el Espíritu eterno, porque era una vez y para siempre. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho y purifica nuestro ser por completo. Nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Los sacrificios en el antiguo pacto limpiaban externamente, pero no el interior. Pero el sacrificio de Cristo
limpia todo el ser del ser humano. Limpia, purifica por completo nuestro ser para que así podamos adorar al Dios viviente. Si bien no lo voy a desarrollar ahora, pero como idea central o idea general, mejor dicho, como idea general, la sangre de Jesús tiene dos funciones, que una es la eterna. Por eso dice acá, por el Espíritu eterno, y el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Los sacerdotes tenían que entrar continuamente. Había sacrificios diarios de los sacerdotes y habían sacrificios anuales de los sumos sacerdotes. Cada uno tenía una función. Pero el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Por eso la Biblia habla de Jesucristo como el mayor sumo sacerdote, como nuestro gran sumo sacerdote. Porque Él con un sacrificio que fue su propia vida, por eso el Hijo del Dios viviente tuvo que rendir su vida para que por un sacrificio pueda hacer lo que los seres humanos no podían hacer con muchos sacrificios. Por un sacrificio nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Dios no está perdonándonos nuestros pecados todo el tiempo, y esto es algo que quizás antes no lo entendíamos, pero Dios está trayendo luz acerca de esto. Todos fallamos y pecamos y lo vamos a seguir haciendo muchas veces. Hay un perfeccionamiento en nuestra vida, pero vamos a seguir fallando. ¿Quién puede prometer que de acá a 10 años no va a fallar? Levanten la mano los que de acá a 15 años no se van a equivocar. Nadie puede prometer eso. Si bien Dios nos va perfeccionando, pero el hombre por naturaleza es falible. Por eso conocerlo a Él nos perfecciona. Pero conocerlo a Él, entrar a conocerlo a Él, es algo que podemos hacer porque Dios ya pagó por nuestros pecados para que nos acerquemos. El ser humano no podía acercarse a Dios, por eso antes Dios estaba fuera. Se purificaban ceremonialmente y entonces podían entrar o acercarse a Dios, pero por eso la gloria del nuevo pacto es que por medio del sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, Dios nos perdonó todos los pecados, y por eso ahora no solo que nosotros podemos acercarnos confiadamente, sino que Dios decidió venir a vivir en nuestro interior. Dios no vive afuera. Si le recibiste, si creíste en Él, Dios vive adentro. Lo que se tiene que producir es una iluminación de nuestro entendimiento de que Él nos habita. Y ahí es donde trabajan las tinieblas, para que no nos sean alumbrados el entendimiento de que Dios nos habita. Porque si nosotros tenemos la plena certeza de que Dios mismo nos habita, de que Él está en nosotros, de que el Todopoderoso, de que el dueño de todas las cosas, de que es nuestro Padre eterno, nos habita, ¿cómo viviríamos nuestra vida? ¿No viviríamos más confiados? ¿No viviríamos más seguros? Por eso necesitamos un alumbramiento de nuestra conciencia, y esta es una obra del Espíritu Santo. Y esta es la acción diaria. Por eso hay dos funciones de la sangre de Cristo. La primera es, Dios, por medio del sacrificio de Cristo, ya nos perdonó todos los pecados. Puedes decirle al de al lado, Dios ya te perdonó. Por lo que hiciste y aún por lo que vas a hacer. Ahora, en nuestra mente humana esto no tiene razón de ser, porque ¿cómo yo te voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien por algo que no hizo? Bueno, pero en la mente eterna, por eso por el Espíritu eterno, Dios es un Dios eterno. Dios no solo conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro, porque Él es eterno. Él habita en otra dimensión, que es una dimensión de eternidad, no es la dimensión temporal. Nosotros estamos acá en nuestros problemas, estamos en lo que vamos a comer hoy. ¿Qué vamos a comer? Yo, gracias a Dios, tengo resuelto lo que voy a comer al mediodía porque mi mamá va a cocinar. Así que no me tengo que... No se autoinvite. Una vez, cuento una anécdota que no tiene nada que ver, pero me acordé. Fuimos a un hotel
Me acuerdo que viajábamos y íbamos a unas conferencias. Bueno, fuimos a un hotel, y era un hotel medio de, no de quinta, pero era un hotel medio de tercera, digamos. Y cuando ibas a servirte, estaba incluido, decía vos, hacía la reserva, estaba todo incluido. Bueno, cuando ibas a la cocina, digamos, pseudo cocina que tenía, o para servirte un café o un té, tenía un cartel así que decía: el uso excesivo no es uso, sino corruptela. Entonces, si vos te ibas a servir una segunda taza de café, te sentías un corrupto porque... No abuse. Me acordé, no, nada que ver, pero bueno, vamos a seguir porque... Pero la sangre de Cristo tiene dos funciones. Una función que es eterna, que es el perdón de nuestros pecados. Y esto es muy importante que el Espíritu Santo alumbre en nuestra conciencia, porque hay muchas personas que sienten el peso de los errores, y aunque Dios ya los perdonó, ellos mismos no se perdonan. Y esto es un problema, porque Cristo vino a traernos libertad, la cual no podemos vivirla si no entendemos la realidad del sacrificio de Cristo, que Él ya nos perdonó una vez y para siempre. Por eso Jesús no se sube a la cruz todos los años, como hacía el sumo sacerdote que ofrecía sacrificio todos los años para ver si Dios aceptaba el sacrificio del sumo sacerdote. Ahora el pueblo estaba perdonado por un año más. No, el sacrificio de Cristo nos da acceso eterno a Dios mismo. Y esto es lo que necesitamos ver por el Espíritu, porque no verlo es no valorar el sacrificio eterno de la cruz a nuestro favor. Pensar que Dios no nos va a recibir por los errores que cometemos es no entender el alto costo que Cristo pagó en la cruz para que nosotros tengamos acceso. Justamente cuanto más nos equivocamos es cuanto más necesitamos de la gracia de Dios. Porque dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto no quiere decir, esto lo vamos a entender más adelante, hoy no puedo hablar de todo, pero esto no quiere decir que Dios da rienda suelta a que hagamos lo que queramos. Total, Dios ya nos perdonó los pecados. Quien vive de esa manera no es consciente en lo más mínimo del precio de sangre que Jesús pagó por nosotros en la cruz. No conoce en lo más mínimo al Dios que lo amó tanto que se dio a sí mismo para él. Conocer a Dios nos hace conscientes de lo que Él hizo y de que nosotros ahora somos sus hijos, que podemos entrar, abrir la heladera con confianza, como lo hacen los hijos de ustedes. Por eso a veces los más niños que le están enseñando probablemente aprendan más rápido que nosotros, porque nosotros tenemos estructuras que la religión metió y moldeó, y entonces pensamos que si no hacemos bien las cosas, no podemos entrar. ¿Cuántos hijos se revolcaron en la tierra, en el barro, se portaron mal, y vinieron y abrieron la heladera y se sirvieron? Porque ellos no pierden su identidad de hijos porque se portaron mal un día. Sin embargo, la conciencia religiosa nos separa de Dios porque creemos que si nosotros hicimos algo mal, ya no podemos acercarnos a Dios con confianza. Díganme si no les pasó o les pasa. Entonces, valoramos más nuestras acciones o nuestras buenas acciones que las acciones de Cristo. Valoramos más lo que nosotros hacemos para acercarnos a Dios que lo que Cristo hizo. Pero lo que nos da acceso a Dios no son nuestras buenas acciones, sino el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos van a acercarse confiadamente a Dios a pesar de que saben que no son perfectos? Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que te quedes ahí afuera. No, lo que pasa es que yo tengo que arreglar algunas cosas. Justamente la manera de arreglar las cosas es acercándote a Él, conociéndole a Él, conociendo su amor.
queriendo arreglar las cosas para acercarte a Él, lo que va a hacer es que cada vez te vuelvas más lejos de Él. Algunas personas piensan que por algún tiempo, hasta que arreglen sus situaciones, ahí volverán. Pero ese es el engaño de las tinieblas. Porque lo que ignoran muchos que ya recibieron a Cristo es que Él los habita. Y aunque no vengas a la congregación, Dios te habita. Aunque tu conciencia, por eso vamos a hablar de la conciencia, aunque tu conciencia ignore que Dios te habita. La segunda función, y esta es la función que a nosotros nos compete, y es donde muchas veces fallamos, porque no falló el sacrificio de Cristo. No falló. La pucha. Bueno, listo. David, listo. Ya no te necesitamos más. Bien. La maestra panadera, bueno, David, quiero decirte que te sacaron el puesto. Bueno, la primer función, que es el perdón de nuestros pecados, no es que falló. Lo que falla muchas veces es la segunda función, que tiene que ver con nuestra actitud de mantener nuestra conciencia limpia. ¿Cómo vamos a mantener nuestra conciencia limpia? Acercándonos continuamente al trono de la gracia y por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que todos necesitamos y en eso Dios está trabajando en nosotros. Quiero leerles esta segunda función, que es la del mantenimiento. Iba a leerles la primera función, que es la función eterna de que Él nos perdonó todos los pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9, 26. Lo voy a leer también en la traducción contemporánea de la Biblia. Dice así: si fuera así, porque está hablando de los sacrificios del antiguo pacto, habría tenido, y está hablando ahí de Cristo, si fuera así con Cristo, o sea, como fue en los sacrificios del antiguo pacto que tenían que hacerse continuamente, dice, habría tenido que sacrificarse muchas veces desde la fundación del mundo. Otra versión dice que si fuera así como era con los sacrificios, como en el antiguo pacto, que los sacerdotes ofrecían continuamente, Cristo, desde la caída del hombre, Cristo tendría que ofrecer sacrificios continuamente. Cristo tendría que padecer continuamente. Y dice esta versión, pero ahora, que es una realidad presente, pero ahora en el nuevo pacto, que es donde nosotros estamos viviendo, Él se ha manifestado en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez y por todas, sacrificándose a sí mismo como una solución definitiva para el pecado. Tu pecado y el mío están resueltos. Díganme si eso no te saca 50 kilos extra de encima. A mí me chocó escucharlo por primera vez de nuestro apóstol Gustavo, cuando él dijo, el problema del pecado está resuelto. ¿What? Dije, claro, porque lo que había aprendido era que tenía que hacer mérito para que Dios me acepte. Que tenía que hacer todas las cosas, y eso nunca es posible. Entonces te sentís o en la cima lleno de orgullo y con jactancia porque estás haciendo bien las cosas, o te sentís en el subsuelo frustrado, amargado porque fallaste. Y pendulamos entre la frustración y el orgullo. Frustración y orgullo, frustración y orgullo, y así es nuestra vida. Pero entender esto nos libera del orgullo, de la jactancia, de que creer que nosotros, por lo que hacemos, por cómo nos portamos, pero nos libra de la frustración y de la condenación que produce cuando pecamos, cuando nos equivocamos.
Y esto produce libertad en nuestro interior. Esto nos saca no 50, 500, 1000 kilos de encima. Porque ahí entendemos que nuestro Padre nos recibe y cuanto más débiles somos, cuanto más necesitamos de Él. Por eso el apóstol Pablo, que tenía de qué jactarse, y él dice, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, Cristo se fortalece en mí. Porque lo que soy débil por la carne, Cristo es el que se fortalece en mí débil. Lo que pasa es que el ego, la vanagloria, el orgullo, y esa es la naturaleza humana caída, separada, desconectada, que quiere hacerlo solo. Pero cuando entendemos que dependemos de Dios, no importa si en el intento, no es que estás viviendo una vida desordenadamente como se te canta, que no tenés en cuenta a Dios, sino que viviendo tu vida considerando a Dios fallás, no hay problema, podés entrar confiadamente, porque justamente lo que necesitas es estar cerca de Dios para ver más claro, para que, como leímos al principio, Él nos enseñe lo que no estamos entendiendo, para que Él nos muestre lo que no estamos viendo. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Si no pudiéramos hacer, si dependiera, el apóstol Pablo lo dijo perfectamente. Si la justificación fuera por las obras de la ley, en vano murió Cristo. Pero Cristo no murió en vano. Cristo murió porque las obras de la ley no podían, cumplir perfectamente todo lo que Dios manda. No lo podíamos hacer, por eso Cristo murió. Para que ahora, a pesar de que nosotros no podíamos en nuestra fuerza, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Y esto la mente humana no lo entiende, por eso tiene que ser algo que por el Espíritu se nos alumbre en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que podemos entrar con confianza porque Dios nos recibe, porque Él nos recibe. Creer que Él no nos acepta, a veces no solo que no entramos nosotros, a veces no dejamos entrar a los que están entrando. Por eso Jesús confrontó a los líderes religiosos, porque los religiosos y los fariseos del tiempo de Jesús no eran malas personas. Ellos estaban viviendo otra realidad diferente, ellos estaban viviendo lo que se les había enseñado de que ellos tenían que cumplir al pie de la letra, porque a veces crucificamos a los judíos que eran expertos en la ley, conocían las escrituras, pero el problema no era el problema era que ellos no estaban conociendo la gracia de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Y aunque quizás nosotros no seamos expertos en la ley, muchas veces somos también expertos religiosos, de que nosotros no entramos porque pensamos que por las cosas que nosotros hacemos vamos a hallar el favor de Dios, y Dios no nos va a aceptar por lo que nosotros hacemos, si nosotros no aceptamos que entramos por el sacrificio de Cristo. Pero el entender que no es lo que nosotros hacemos lo que nos da acceso, nos libera del peso, de la carga, de que la religión impuso sobre nosotros, de que tenemos que hacer tal o cual cosa, si no, Dios no nos acepta. Eso te saca un peso de encima que hace que puedas disfrutar de la vida con Dios. Imagínense que sus hijos pequeños solo puedan disfrutar a sus padres solo si hicieron perfectamente en el día todas las cosas. Díganme, ¿quién de sus hijos en el día no se equivoca o no hace macana, no se porta mal? Ni acá lo podemos controlar. Ellos están viviendo en su realidad. Nosotros estamos todos estructurados ahí, no hagas esto, no. Y después ellos, por más que gritaron, se ensuciaron, se cayeron, el otro día Pachi se golpeó, acá se abrió. Terminó la reunión acá al hospital. Dios mío. Y sus padres es cuando más la reciben y más le abrazan.
Y nosotros a veces no entendemos eso. No entendemos que no importa que no lo hayas hecho perfecto. Dios te recibe. Porque en esa comunión con Él es donde somos limpiados. Ahí es donde nuestra conciencia se purifica. Ahí es donde nuestra conciencia se limpia. La segunda función, que es la función diaria, y que tiene que ver con esto que estaba diciendo, el mantenimiento de la conciencia, que es algo diario, que es por lo que nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Esta es la versión de la Biblia libre. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Versión de la Biblia libre. Dice así: asegúrense de que no les falte la gracia de Dios. Y esto es algo continuo. Dios hizo un sacrificio por la sangre de Cristo que nos da acceso eterno, permanentemente, pero hay una acción diaria que tiene que ver con que nosotros nos acerquemos diariamente al trono de gracia. Y esta es la acción nuestra. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Esto es lo que muchas veces dejamos de hacer nosotros. Dejamos de acercarnos al trono de la gracia. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos de acercarnos al trono de la gracia? Nuestra conciencia se va oscureciendo. Cuando nosotros dejamos, y en esto no hace falta que levanten la mano, pero quiero que sean sinceros primeramente con ustedes, que seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuántos sintieron y a cuántos les pasó que por un tiempo perdieron ese vínculo con Dios de decir, no estoy orando, no estoy leyendo las Escrituras, no me estoy encontrando con Dios, y no sienten que muchas veces comienzan a venir pensamientos de culpa, de duda, todo tipo de pensamientos de desconfianza de las personas, desconfianza de Dios. Comienzan a venir todo tipo de pensar que ensucian nuestra conciencia, pero cuando nosotros comenzamos de nuevo a restablecer esa comunión con Dios, nos encontramos con Dios, nos encontramos con el perdón de Dios, entendemos que Dios nos perdona, que Dios nos recibe, ya entendemos que si Él nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar y perdonamos a otros y restauramos vínculos y relaciones, pero en ese proceso donde muchas veces cortamos ese vínculo con Dios, ¿a cuántos les pasa que parece que retroceden en su mente y en sus pensamientos? ¿O a cuántos les pasa que parece que venían bien, vengo orando, me vengo encontrando con Dios, Dios me viene revelando cosas y algo pasa en el medio? Ya sea por culpa de otro, ya sea por un problema, ya sea por una falla mía, y eso interrumpe mi vínculo con Dios y yo dejo de orar, dejo de acercarme a Dios. Siento que algo se rompe en el interior. Mi conciencia comienza a ser oscurecida. Y ahí comienzan no a fluir los pensamientos de la vida de Dios o la mente de Cristo en nuestro interior, sino los pensamientos de una naturaleza carnal, caída, separada de Dios. Entonces, este mantenimiento diario es la clave para mantener una conciencia que se va limpiando, y esto es gradual. Y una conciencia que se va limpiando, como decíamos hoy, cambia la manera en que nosotros vamos a vivir nuestro día a día. ¿Se entiende o estoy hablando chino básico? Ahora, hay una generación, si bien esto ocurrió siempre, pero estamos en una generación que cada vez más se le está oscureciendo la conciencia. Y eso es porque perdió el acceso a Dios, perdió la comunión con el Espíritu Santo. Porque el que mantiene la conciencia limpia no es el pastor que le está diciendo tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. El que mantiene la conciencia limpia
en nuestro interior es la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo va aumentando su claridad a medida que maduramos en el Señor. Eso lo vamos a ir viendo en el próximo capítulo. Está bueno. Mucha serie, pastor. Mucho Netflix. En la próxima clase iba a decir primero y sentí muy maestro, entonces no. El próximo capítulo peor. Eso peor sonó. Lo vamos a ver después. Pero hay una generación que está perdiendo la conciencia. Y este tema de la conciencia es de vital importancia porque si nosotros no somos conscientes de que Dios nos habita, no solo que no vamos a poder disfrutar su realidad, sino que no vamos a tener las herramientas y la fuerza que necesitamos para vivir nuestra vida diaria como Dios lo pensó. La vida que Dios pensó en el nuevo pacto, por eso Cristo tuvo que morir, es una vida que se debe vivir sostenido por la gracia de Dios. No se puede vivir sin su gracia. No se puede. Entonces, por eso necesitamos acceder continuamente y es lo que muchos necesitamos, que Dios nos siga alumbrando para seguir entrando continuamente a encontrarnos con su gracia. Este tema que vamos a empezar a desarrollar de la conciencia es un asunto generacional. No es simplemente un tema que vamos a hablar, es algo que Dios está hablando hoy a la iglesia y tiene que ver con la verdadera libertad que Cristo conquistó en la cruz. Entenderlo y vivirlo desde nuestra vida diaria. Si nosotros no entendemos esto, no entendemos que necesitamos acceder a la gracia de Dios para vivir la vida, a veces no tenemos, hablábamos con mi esposa que a veces uno no tiene las herramientas, como, alguien que trabaja con herramientas, acá hay varios que trabajan con herramientas. Me pasó esta semana que estaba haciendo un arreglo y tenía que sacar un tornillo. Más fácil que sacar un tornillo, pero cuando no tenés la herramienta, no podía hacer el tornillo. Y con un cuchillo agarré con lo que tenían, después terminé rompiendo así la pared porque no podía sacar el tornillo. Digo, no puede ser. No tenía la herramienta. Entonces, la gracia de Dios, la vida de Dios en nuestra vida, es la herramienta que nos ayuda a funcionar mejor en nuestra vida diaria. Entonces, si estás como yo, que estaba tratando de sacar, estuve como media hora para sacar un tornillito de 2 centímetros y no lo podía hacer, es decir, no puede, estaba pegado. Pero vivir nuestra vida sin la gracia de Dios es como, la vida es una carga. Por eso Jesús nos quiere enseñar, la vida es muy difícil. Y todos estamos entendiendo esto, gracias a Dios, y estamos viniendo al trono de la gracia para que Él nos enseñe, para que Él nos dé gracia para vivir nuestra vida. Porque si no lo entendemos, vamos a buscar responsables. El otro día escuchaba al apóstol algo que, si él lo decía, ¿qué queda para nosotros? Él decía, y se emocionaba, no por la culpa, pero él decía, fui un mal padre, fui un mal pastor, fui un mal apóstol, porque él decía que muchas veces no tuvo las herramientas que hoy tiene para gestionar y resolver problemas de la vida diaria y para enseñar. Y cuando no sabemos cómo gestionar algo, nos enojamos. Nos enojamos con otros, nos enojamos nosotros, y eso te saca el disfrute y el deleite de la vida y la paz, la calma, todo lo que Dios trae como vida abundante. La vida abundante de Dios es eso, es paz, es gozo, es alegría,
Y esas cosas se pierden muchas veces en el día a día cuando no tenemos herramientas para gestionar la vida como Dios quiere. La gracia de Dios es la herramienta definitiva que nos va a ayudar a gestionar nuestra vida. Lo que pasa es que necesitamos ir al trono de gracia a buscar la herramienta. Nosotros queremos entrar una vez, tener la herramienta en casa y no entrar más. Pero esto es diario, necesitamos hacerlo diariamente, porque si no lo hacemos, vamos perdiendo la capacidad de resolver conflictos. Y vamos a pensar que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres son el problema, que la economía es el problema. No, porque si no estuviera, no vamos a entrar en política, pero pensamos que a veces el problema está afuera, cuando en realidad el problema real es la falta de herramientas en el interior para gestionar los problemas. Y obviamente que nos vendría bien tener más recursos, que nuestros hijos no se porten mal, que los hijos sean perfectos, que no va a suceder nunca, pero aunque la vida sea perfecta, siempre va a haber algún problema que nosotros vamos a inventar. Por eso necesitamos la gracia de Dios para enfrentar cada uno de los desafíos de nuestra vida. La gloria del nuevo pacto en el que nosotros estamos hoy, a diferencia del antiguo pacto, es que Dios ya no quiere vivir en templos hechos por manos de hombres, que Dios ya no quiere vivir afuera del ser humano, que Dios decidió vivir en el interior del ser humano, que Dios diseñó un espacio en nuestro interior para que sea la morada del Dios viviente. Y esto la mente humana no lo entiende. Como el creador de los cielos y la tierra, del cual la tierra es solamente el estrado de sus pies, aquel cuya inmensidad no puede definirse, ¿cómo puede habitar dentro de un ser tan limitado como el ser humano? Pero eso es algo que solo Dios puede hacer. Por eso las medidas espirituales no son las medidas naturales. Lo pequeño quizás sea lo grande en el reino. Por eso dice, el más pequeño es el más grande, porque no tiene que ver con medidas naturales como nosotros las vemos. Por eso Dios puede habitar en nosotros. Pero esa es la gloria de este pacto, que Dios decidió habitar en nosotros. Y la mayor tristeza que nosotros podemos vivir como hijos de Dios es que ignoremos esa realidad, que ignoremos que Dios nos habita cuando vivimos nuestra vida diaria, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos con los hijos, cuando estamos fuera de la congregación, porque a veces pensamos, bueno, no acá en la congregación, mira, sí, pero en realidad cuando entendés que Dios te habita, cambia totalmente la manera de vivir tu vida, porque entendés que Dios, y cuando tenés que enfrentar desafíos, te das cuenta que no estás solo, que Dios y la manera de orar es diferente, porque Dios ya no estás orando a un Dios lejano que está fuera. ¿Cuál es nuestra manera de acercarnos normalmente a Dios cuando no estamos viendo, Señor, te pido perdón? Y Dios no entiende ese lenguaje, porque no es que no tengamos que tener una actitud de arrepentimiento, pero si Dios ya nos perdonó, nosotros necesitamos acercarnos a decirle, Padre, te necesito tu luz, necesito tu fuerza, necesito de tu ayuda, necesito verte más claro, porque no estoy pudiendo resolver cosas de mi vida diaria. Y eso cambia cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Ahora, la transformación y la calidad de vida de nuestra vida no se produce afuera. O sea, a veces estamos esperando que la calidad de vida venga porque todas nuestras circunstancias son perfectas. Todos quisiéramos la mejor casa, tener un mejor auto, tener un vehículo o algo mejor, o tener mejores personas a nuestro alrededor. Siempre estamos echando la culpa de por qué nuestros problemas por lo que está pasando afuera.
Siempre la culpa lo tiene alguien, siempre la culpa es por las circunstancias. Pero si nosotros entendiéramos que la verdadera calidad de vida que Dios nos ofrece comienza en el interior, cambiaría nuestra manera de ver las cosas y estaríamos aún agradecidos por Dios con lo que estamos viviendo, no importa lo que sea. Por eso necesitamos salir de la religión, porque la religión nos enfoca en cuestiones externas. Hay muchas personas en las iglesias que se enfocan solamente en lo que Dios les puede dar afuera, pero Dios está interesado en lo que ya te dio adentro, de que puedas verlo, de que veas lo que ya te dio adentro. Y no quiere decir que no vamos a orar por cosas de afuera, pero nuestro enfoque no está afuera, nuestro enfoque está adentro. Porque cuando nos enfocamos en lo que está adentro, podemos ver más claro lo que tenemos en Dios. Y Dios ya nos entregó en Cristo todas las cosas. Nada más que para la mente humana es difícil entenderlo, porque si no lo ve materialmente es como que no lo tenemos. Pero la realidad de Dios, que es espiritual, Dios nos dice, yo ya les entregué todo en mi Hijo. Por eso las Escrituras dicen, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque Dios crea todo lo que se ve de lo que no se ve. Por eso lo más importante para nosotros es que veamos lo que ya tenemos en el interior, para que a partir de ese entendimiento podamos comenzar a ver afuera cosas que Dios ya nos entregó. Ahora, entender este valor de la conciencia no lo vamos a entender hoy. Quédense tranquilos, nos va a llevar un buen tiempo. Lo vamos a seguir hablando, pero quiero simplemente para concluir, porque ya estamos en hora, ya se nos fue la hora. Simplemente para terminar el tema, quiero marcar algunos puntos y termino. Entender el valor de la conciencia va a traer efectos sobre toda nuestra vida. Estos efectos van a ser primeramente internos, la transformación en nuestro interior. Ese va a ser el primer efecto. Pero entender esta conciencia también va a traer efectos relacionales, cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas. Ya no tendremos que buscar culpables afuera cuando está resuelto en nuestro interior todo. Pero esta conciencia de la realidad de Dios también va a traer efectos financieros. La realidad de Dios en nuestro interior y la conciencia de que Él me habita verdaderamente va a cambiar toda mi vida. Va a traer efectos sobre mi interior, sobre mi exterior y mis relaciones, sobre los recursos y todo lo que Dios me da a administrar. Va a transformar nuestra vida. Pero nosotros estamos en medio de una generación que su conciencia está oscurecida y que normalizó cosas que no son normales para Dios. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y este es el último pasaje que les leo y terminamos. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice Isaías capítulo 5, 20 en la NTV: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Ahora, las personas, el hombre natural, juzga bueno y malo desde su conciencia, pero nosotros como hijos de Dios no podemos juzgar bueno o malo desde una conciencia desconectada de Dios. Nosotros tenemos que juzgar, como dicen las Escrituras, desde la conciencia del Espíritu, que nos permite discernir las cosas. Y entonces entendemos
que hay cosas que quizás estamos viviendo que para Dios no son buenas y las tenemos que cambiar, pero hay otras cosas que quizás la religión nos dijo que eran malas, pero Dios nos está diciendo que son buenas y que debemos vivirla y también debemos cambiar para vivir como Dios nos está mandando. En el nombre de Jesús. Amén.